Bueno, chicos, buenas tardes para todos. Entonces, hoy vamos a explicar la última parte de la guía con la actividad número 3 para que quede claro cómo resolver esta actividad. Listo. Antes de empezar, voy a recordarles pues aspectos que hay que entregar de esta guía, o sea, cuáles son los entregables para yo evaluar esta guía. Entonces recuerden que esta guía tenía pues una prueba de saberes previos, eso no es para entregar. Yo hice pues una prueba en un medio virtual, más adelante la voy a volver a aplicar. Ojalá pues cuando ustedes puedan entrar a la alternancia se pueda aplicar de manera pues presencial. Mientras tanto, entonces ya saben que esta pruebita de saberes previos, más adelante lo voy a volver a hacer un cuisecito de ahí. Entonces, ¿qué actividades son las que se deben entregar? Espera un momentico, Alexander Puerto. Entonces, ¿qué actividades? Una actividad que es la actividad 1, que es sobre qué es la física y la química. Recuerden que eran 10 preguntas, las socializamos hace como 15 días. Esa es la actividad que hay que entregar. Solamente se deben entregar las respuestas. Esto no es necesario copiar las preguntas, únicamente las respuestas que socializamos hace 15 días. Del método científico, recuerden que yo dejé la opción de que se puede hacer una experiencia vivida en casa, no necesariamente lo que piden aquí. Puede ser una experiencia vivida en casa. Se me dañó el computador, entonces usted escribe una pregunta problematizadora de se me dañó el computador, ¿por qué se me dañó el computador? Sacar varias hipótesis y luego dar la solución a esa situación. ¿Listo? ¿Sí quedó claro cómo es la actividad 2? Sí, profe, sí. Y lo de hoy, que ya tiene que ver pues con la materia y los cambios de Profe, estado. yo le tengo una pregunta, mi pena. Dígame. O sea que aparte de la situación del método científico hay que enviarle las preguntas. O sea, hay ¿Cómo que así las enviarle las preguntas? preguntas y el método científico. No, solo una pregunta. Recuerda que cuando uno está haciendo un experimento sale una pregunta problematizadora. Así como en el ejemplo que expliqué en la clase pasada, apaga el micrófono para que no haya interferencia. Así como en la clase pasada que mostré un video de la licuadora, no sé si lo recuerdan, que la chica tenía un problema con la licuadora, entonces la pregunta que ella se hizo, ¿por qué no me funciona la licuadora? Esa puede ser una pregunta. O sea, cuando yo hablo de pregunta problematizadora, solo hablo de una pregunta. Y de ahí pueden desprender hipótesis. Listo, pueden desprender varias. Y por Listo, ejemplo, profe, ya le entendí. la chica ahí planteó 3 hipótesis: está dañada las aspas, no está bien puesto el vaso o está dañado el motor. Y al final, pues cuando revisó todo, llegó a la conclusión que era que estaba dañado el motor. Listo, entonces así mismo van a hacer con una situación de la casa. ¿Sí quedó claro? Sí, ya te entendí, profe. Ok. Bueno, entonces ya entrando en tema, la última actividad es la actividad 3 que tiene que ver con esto. La vamos aquí a explicar en clase para que quede bien clarito cómo la debemos desarrollar. Entonces recordemos que la materia tiene varias características y propiedades. De pronto ustedes en años pasados hayan visto algunos de estos aspectos. La materia se puede clasificar en átomos y moléculas y tiene varias características. No voy a entrar en detalle con este cuadro que está aquí en la guía. Ustedes lo pueden ver a manera personal. Nos vamos a concentrar en una de las características que tiene que ver con los estados. ¿Sí recuerdan cuáles son los estados de la materia? Están explícitos ahí. ¿Cuáles son esos 3 Sólido, estados? líquido y gaseoso. Sólido y líquido y gaseoso. Recuerden que la materia, según la temperatura, se puede presentar en uno de estos 3 estados. Vamos a ver un videito que nos va a aclarar sobre cómo sucede la transición de un estado a otro, lo que se llaman cambios de estado. ¿Listo? Voy a presentarles el videito. Smile and Learn. Así, perfecto. Esto estará listo en breve. ¡Hey, hola! Estoy preparando más helados para venderlos. Me salen tan ricos que se me están acabando. Estos ya están listos, ¿ves? Al enfriarlos en el congelador, se han solidificado. ¿Sabes qué es la solidificación? Es uno de los cambios de estado de la materia. Hay unos cuantos. Tranqui, que te los explico. Como sabes, la materia puede estar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso.
Los cambios de estado se producen cuando la materia se calienta o se enfría. Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. A este proceso lo llamamos solidificación. ¡Oh no! ¡Se han derretido los polos! ¡Qué despistada soy! Bueno, ¿recuerdas cómo se llama el cambio de estado sólido a líquido? ¡Fusión! El paso de estado sólido a líquido se llama fusión. Cuando aumenta la temperatura de un sólido, comienzan a separarse las partículas que componen la materia y pueden moverse con mayor facilidad. ¿Lo ves? Al calentar el líquido, este se convierte en gas. ¿Recuerdas cómo llamábamos a este proceso? El paso de estado líquido a estado gaseoso se llama vaporización. Al calentar un líquido, la unión de las partículas que componen la materia se separan más unas de otras y pueden moverse libremente por el espacio. ¿Y si tapo esta olla? ¿Qué crees que pasará? El vapor, al chocar con la tapa, se enfría y pasa de estado gaseoso a líquido. ¿Recuerdas cómo se llamaba este proceso? Pero si te lo he dicho antes, el paso de estado gaseoso a estado líquido se llama condensación. Cuando un gas se enfría, las partículas de la materia comienzan a unirse unas con otras y a moverse más despacio, hasta que la materia pasa a ser líquida. Yo creo que ya estarán los helados que puse antes a congelar. ¡Sí! Hace un rato metí un molde con líquido en el congelador y al cabo de un rato está sólido. El cambio de estado de líquido a sólido se llama... Venga, que lo sabes. Te lo dije antes, se llama solidificación. En la solidificación, las partículas de la materia se sitúan unas muy cerca de otras, reduciendo su movimiento. Y esos son los cambios en los estados de la materia. ¿Repasamos? Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. Este proceso se llama solidificación. Bueno, pues ya conoces los cambios en los estados de la materia. Espero que te sirvan para el cole. Yo te dejo. Bueno, quedó claro el videito. Entonces, para cada cambio de estado, hay un nombre a ese proceso. Eso se llaman cambios de estado, cuando la materia pasa de un estado a otro. De hecho, aquí hay una grafiquita en la guía, en la página número 9, que explica cada uno de esos procesos. Cuando se está calentando, aquí están las flechitas en rojo, y cuando se está enfriando. Cuando pasa de sólido a líquido, el proceso se llama fusión, es decir, que las moléculas se están separando para convertirse en el líquido. A ese proceso se le llama fusión. En el líquido las moléculas ya quedan un poquito más separadas, pero cuando pasan a gas quedan mucho más separadas. A ese proceso lo llamamos vaporización. Y el caso inverso, cuando se enfría la materia, un gas que está caliente, si se enfría mucho, se condensa, se llama condensación, y este pasa a estado líquido. Y si el líquido se enfría mucho más, este pasa a estado sólido y se le llama solidificación. En el video no hay otros dos procesos que también suceden en la naturaleza. ¿Quién me dice cuál me faltó por mencionar ahí? Profe, no sé cómo se llama, pero hay uno por decir que si usted quema la madera, ya es un cambio de estado. Sí, de sólido a gas. Aquí está representado, miren, de sólido a gas. Hay materiales que, claro que ahí se está dando es un cambio químico. Ahí en realidad no es un cambio de estado, sino que sería un cambio químico.
Pero, por ejemplo, cuando una materia pasa de sólido a gas sin pasar por líquido, es decir, pasa directamente de sólido a gas, a ese cambio se le llama sublimación. Por decir un ejemplo, no sé si ustedes conocen el hielo seco. ¿Lo han visto alguna vez, el hielo seco? Un hielo que usted toca y no se moja. Sí, profe. No, yo lo he visto. Bueno, el hielo seco esa sustancia es dióxido de carbono, CO2. Cuando ese hielo se congela demasiado, pasa a estado sólido. Y resulta que cuando se calienta, él no pasa por estado líquido, sino que de una vez salta hasta el estado gaseoso. Por eso es que se le llama así hielo seco, porque él pasa directamente de sólido a gas. A ese proceso se le llama sublimación, es decir, está pasando sus moléculas de estar en estado sólido directamente a estado gaseoso. Y el proceso inverso, cuando se enfría un gas que pasa directamente a estado sólido, se le llama sublimación regresiva. ¿Quedó claro? Señor. Sí, señor. Entonces ahí con esa partecita ustedes pueden resolver de la actividad 3 el punto 1. ¿Qué hay que hacer en el punto 1? Cada uno de estos pasos con una flechita hay que relacionarlo con cada uno. Entonces, por ejemplo, el paso de sólido a líquido, ¿cómo es que se llama? Por aquí está el pastel. Eso está en la guía. Está en la guía. ¿Cómo se llama el paso de sólido a líquido? Fusión. Fusión. Entonces yo este primerito cojo de sólido a líquido, busco fusión y lo señalo. De líquido a gas, ¿cómo se llama ese proceso? Vaporización. Vaporización. Entonces busco dónde está vaporización y lo señalo. De gas a líquido, cuando un gas se enfría. Condensación. Condensación. Cuando el gas se enfría se convierte en líquido. De líquido a sólido. Condensación. No, de líquido Solidificación. solidificación, lo que sucede cuando meto un vaso de agua al Una refrigerador. pregunta. Dígame, compañero. ¿Cuál es la diferencia entre el humo de un bus y el de un cigarrillo? Pues eso cómo se diferencia. El humo de un bus, además de tener CO2, contiene partículas, lo que llama material microparticulado. Contiene plomo, contiene mercurio, contiene sulfuro de hidrógeno, mientras que el humo del cigarrillo contiene, además de CO2, nicotina. ¿Sí te quedó clara la respuesta? Entonces, o sea, que es más malo del bus, ¿no? Yo diría que ambos son malos, porque la nicotina de hecho es cancerígena. Ah, sí, profe, sí. Listo. Bueno, entonces, volviendo acá, de sólido a gas, cuando un sólido pasa directamente a gas, ¿cómo se llama? Sublimación. Sublimación. Y cuando un gas pasa directamente a sólido, ¿cómo se llama? Sublimación regresiva. Sublimación regresiva. Listo. ¿Quedó claro entonces cómo resolver el primer punto? Sí. Sí, Sí, Yo ¿Cómo tengo una entonces? pregunta. A Dígame. usted no, hasta ahora no había que enviarle nada, solo los que no participaron en la clase pasada. La clase pasada, sí hay algunos que yo exoneré. La clase pasada era la actividad 2. Listo. Eso es solo lo que había que enviarle, no le hemos enviado nada más. ¿Cierto que no? No, la actividad 1. Acuerde que hace 15 días yo dejé la actividad 1. Acuerde que Ay, son tres. ¿cómo así? Tranquila que- Yo le había que enviarle la actividad 1. Tranquila que todavía hay plazo hasta el 12. Listo. Bueno, entonces hay que enviarle la actividad 1. La actividad 1, la actividad 2, los que dije que tenían que hacer. Profe, Y la actividad 3. Dígame. Si la estábamos pues realizando aquí en clase y no había que mandarle nada. No, yo nunca dije eso. Dije, vamos resolviéndola en clase para las dudas. Listo. Yo nunca dije que no había que enviar nada. Que en algunas actividades yo exoneraba alguno. Entonces hay que mandarle la actividad 1. La actividad 1, algunos me tienen que enviar la actividad 2. Ya acá todos saben quiénes son los que no. Ah, pero Y ya la la tres- mandé, usted ya me calificó. Y la actividad 3. Listo. Bueno, después resolvemos las preguntas para que no se nos vaya el tiempo. Listo. Bueno, profe, gracias. Bueno, vamos entonces con el punto 2 y el punto 3, que es con esto de las gráficas, que ustedes lo ven ahí muy complejo, pero van a ver que es muy sencillito. Les voy a mostrar un videito que lo explica de manera detallada.
Bueno, vamos a explicar las gráficas de calentamiento y las gráficas de enfriamiento. Para ello, antes conviene recordar los cambios de estado, los nombres de los cambios de estado, y ya sabéis que hay tres estados, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Existe un cuarto, que es el estado plasma, que es cuando los gases se ionizan, pero no lo vamos a estudiar, no vamos a pararnos ahora en ello. Así que recordad que de sólido a líquido el nombre es fusión, de líquido a sólido es la solidificación, de líquido a gas es la vaporización, que hay dos tipos, ebullición y evaporación, mientras que de gas a líquido es la condensación. Hay dos saltos que son de sólido a gas directamente, se llama sublimación, y de gas a sólido directamente, que se llama sublimación regresiva o sublimación inversa o condensación a sólido, como más os guste. Bueno, pues si miramos el modelo cinético molecular de la materia, vemos que en el estado sólido las partículas están muy juntas. Esto es porque las fuerzas de cohesión, de unión, son muy fuertes, ¿vale? Y esto explica que la forma sea constante y que no se puede comprimir más. Forma y volumen constantes, ¿de acuerdo? En el estado líquido, las fuerzas de unión son tan fuertes como las de repulsión. Esto explica que puedan fluir, ¿de acuerdo? Son prácticamente incompresibles, pero pueden fluir. Así que la forma es variable, ¿de acuerdo? El volumen prácticamente no. Pero en el estado gaseoso ya las fuerzas de repulsión son muchísimo más grandes que los dos estados anteriores, y aquí, aparte de que pueden fluir, por supuesto, el volumen no va a ser constante, sino que va a ser variable. Se pueden comprimir y expandir. Dicho esto, vamos a ver una gráfica simple de calentamiento. Mirad, esta es el agua, ¿no? En el agua partimos de que a menos 10 grados estamos en sólido, y a medida que vamos a la derecha estamos añadiendo calor conforme pasa el tiempo, ¿de acuerdo? Así que a medida que añadimos calor, sube la temperatura y atención, tramo horizontal, 0 grados. ¿Por qué? Porque a 0 grados el agua funde, fusión. Bueno, pues hasta que no se convierte todo el hielo en agua, va a permanecer en 0 grados, ¿de acuerdo? Así que durante este tramo en que añadimos calor conforme pasa el tiempo, coexisten cada vez menos sólido y más líquido, menos sólido y más líquido, porque todo lo que antes era sólido se ha convertido en líquido. En este punto ya todo es líquido. Líquido que va a aumentar de temperatura conforme pasa el tiempo hasta que llegamos a los 100 grados. A los 100 grados ya sabemos que el agua se ha convertido, o se empieza, mejor dicho, a convertir en vapor. Y miramos que hay otro tramo horizontal. ¿Por qué hay otro tramo horizontal? Porque hasta que todo lo que era líquido no se convierte en gas, permanecemos en 100 grados. En este punto, cuando ya todo es gas, a medida que pasa el tiempo, pues por supuesto va a subir la temperatura. Bueno, entonces lo que quiero que entiendan aquí, esto se llama gráfica de calentamiento y es muy sencilla de entender. Mire que hay tres líneas inclinadas, si las notan, 1, 2 y 3 líneas inclinadas y 2 líneas acostaditas. Las líneas acostaditas, ¿qué representan? Representan el momento en que la materia está haciendo un cambio. Está cambiando, por ejemplo, aquí en esta línea acostadita, la materia está cambiando de sólido a líquido. Y en esta otra línea acostadita es el momento en que la materia está cambiando de líquido a gaseoso. ¿Por qué se representa con una línea acostada? Porque resulta que ahí en ese momento a los 0 grados, no sé si sabían eso, ¿alguien sabía que el agua se congelaba a los 0 grados? Sí, profe. A los 0 grados. A los 0 grados se congela el agua. Entonces, a los Profe, 0... ¿cómo es eso? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que cómo es eso? Sí, pero ¿cómo decir que que se solidifica? Bueno, a los 0 grados, bueno, resulta que la temperatura es la medida, la escala con la que yo mido qué tan caliente está un objeto. Por ejemplo, aquí en estos momentos la temperatura ambiente está a unos 25, 26 grados centígrados más o menos, está como por acá. A esa temperatura, ¿el agua en qué estado se encuentra? Mire aquí. Líquido. En estado líquido. Si yo empiezo a bajar la temperatura, empiezo a bajarla hasta que llegue a 0 grados. 0 grados es la temperatura del hielo. Cuando ya llega a 0 grados, él empieza una transformación. Por eso es que cuando yo meto agua en la nevera está más o menos a un poquito por debajo de 0 grados. La nevera no está a 0, sino por debajo de 0.
ella empieza a congelarse, a congelar hasta que llega aquí y se empieza a transformar de sólido a líquido. Ese fenómeno sucede a 0 grados. Por debajo de los 0 grados, ¿cómo está el agua? ¿En qué estado está? En sólido. Ya entendí, eso es lo que pasa en algunas partes del mundo. Exactamente, en algunas partes del mundo la temperatura es por debajo de 0, o sea, está a -1, a -2, a -3, a -4. Hay inclusive países donde puede alcanzar -30. Y yo vi un influencer que subió un video tocando la nieve y como que estaba tan fría que le quemó las manos. Entonces, creo que es en donde, no sé, pero además que es muy frío. Es muy frío, sí. Entonces, donde las temperaturas estén por debajo de 0 grados, el agua lo vamos a encontrar en estado sólido. Entonces, a esta línea acostadita se le llama línea de cambio de fase. Entonces, ahí es donde está sucediendo el cambio. ¿Por qué? Porque el agua que está sólida se empieza a calentar, a calentar, a calentar, a calentar hasta que llega a 0 grados y ahí empieza a haber una transformación. Las moléculas se empiezan a separar, hay más líquido que sólido hasta que todas las moléculas se separan y ahí ya el agua se convierte en estado líquido. ¿Entre qué temperatura y qué temperatura está el agua en estado líquido? Entre los 0 y los ¿qué? ¿Hasta dónde está en estado líquido? 100. Hasta los 100 grados, miren. Entonces, mire que a 100 grados, ¿qué empieza a suceder? Lo que hacemos cuando calentamos un agua en la estufa. A los 100 grados empieza a soltar vaporcito, empieza aquí a transformarse de líquido a gas, hasta que todas las moléculas se convierten en gas, ahí ya empieza otra vez a aumentar la temperatura. Por ejemplo, el agua, si está a 150 grados, ¿en qué estado estará? Gaseoso, no. En estado gaseoso porque está a más de 100. Entonces, a más de 100, el agua estará en estado gaseoso. ¿Sí quedó claro esto del calentamiento? Sí, señor. Vamos a seguir entonces con el video. En este punto, cuando ya todo es gas, a medida que pasa el tiempo, pues por supuesto va a subir la temperatura. Lo vamos a ver con el modelo cinético molecular de la materia, quizás un poquito más claro. Vemos el estado sólido, añadimos calor conforme pasa el tiempo, aquí empieza la fusión y las partículas sólidas empiezan a convertirse en líquidas, ¿vale? Pero no sube la temperatura, permanecemos en horizontal hasta en el punto C, que todo se ha fundido, que todo ha sufrido la fusión. En este tramo todo es líquido, ¿vale? Y subirá la temperatura conforme añadimos calor. Pero, ojo, aquí empieza la ebullición. Aquí empiezan a desprenderse partículas que forman estado gaseoso. Tramo horizontal, que significa que pasamos de líquido a gas y que a la vez están coexistiendo partículas líquidas con partículas gaseosas. Conforme vamos hacia la derecha, cada vez hay menos líquido y lo que no es líquido es que se está convirtiendo en gas, hasta que llegamos a este punto. En este punto ya ha terminado la ebullición y a medida que añadimos calor, pues sube la temperatura hasta donde queramos, ¿de acuerdo? Bueno, quizá lo vemos más claro aquí, ¿no? Vemos aquí solo hay hielo, pero cuando llegamos a 0 grados empieza la fusión. Menos hielo, más líquido, menos hielo, más líquido, menos hielo, más líquido. Pero 0 grados en todo momento, no podemos subir. Aquí todo es líquido. Añadimos calor, conforme pasa el tiempo, pues sube la temperatura, pero todo es líquido. Pero cuando llegamos subiendo a los 100 grados, empieza a convertirse en vapor. Menos líquido, más vapor. Menos líquido, más vapor. Menos líquido, más vapor. Cuidado, que aquí todo es vapor. Así que conforme añadamos calor con el tiempo, sencillamente subirá la temperatura, pero ya todo es vapor. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver esto. Esto es lo contrario. Si lo de antes era una gráfica de calentamiento, esto es una gráfica de enfriamiento. Y mirad que partimos de que el agua está a 125 grados. Retiro calor conforme pasa el tiempo, baja la temperatura, pero sigue siendo vapor, sigue siendo vapor, sigue siendo vapor. ¡Ojo! Bajamos hasta 100 grados. El gas, el agua vapor, empieza a convertirse en líquido, empieza la condensación. Menos gas, más líquido, menos gas, más líquido, menos gas, más líquido. Hasta que todo es líquido aquí. Y si todo es líquido aquí, a partir de aquí, conforme retiremos calor,
va a bajar la temperatura, va a bajar la temperatura y va a bajar la temperatura del líquido hasta que, ojo, hemos bajado a 0 grados. Aquí empieza a aparecer el sólido. Menos líquido, más sólido. Menos líquido, más sólido. Menos líquido, más sólido. Siempre en 0 grados. Hasta que, ojo, en este punto todo es sólido. Y ya conforme retiremos calor, bajará la temperatura. ¿De acuerdo? Muy fácil. Es justo lo contrario una gráfica de enfriamiento a una gráfica de calentamiento. Una cosa muy importante que... Bueno, entonces ahí es el caso contrario. Ahí no están calentando la sustancia, sino que están haciendo ¿qué cosa? Si la temperatura baja, ¿qué es lo que sucede? Que se enfría. Muy bien, se está enfriando. Entonces mire que él arranca a 125 grados, el agua a 125 grados pues está en forma de gas. Hasta que llega a 100 grados, aquí se condensa, sucede el proceso de condensación, por eso se representa con una línea así. Y luego ya cuando todo es líquido, pues todo se convierte a líquido hasta que baja la temperatura, ¿hasta dónde? Hasta los 0 grados. Hasta los 0 grados. Ahí sucede el proceso llamado solidificación. Si yo meto frío al agua líquida, le meto frío hasta que se congele toda, ya aquí toda se convierte en estado sólido y por debajo de los 0 grados, toda será convertida en estado sólido. Listo, entonces esa es entonces una gráfica de enfriamiento. ¿Eso para qué nos sirve? Resulta que en la guía las últimas preguntitas están relacionadas con eso que acabamos de ver. Entonces aquí a intentar resolverlas para que ustedes las puedan hacer en casita. Entonces miren aquí la gráfica que nos está mostrando. ¿Esta es de enfriamiento o de calentamiento? Va para arriba. De calentamiento. De calentamiento porque va desde una temperatura baja hasta una temperatura alta. Esa es de calentamiento. Entonces hay dos líneas acostadas. Miren que hay dos partes donde las líneas son acostaditas. ¿A qué temperatura está la primera línea acostada? 0 grados. Entonces, ¿cuál será la respuesta de esta? La temperatura de fusión de esta sustancia es 0 grados. 0 grados. 0 grados. Recuerden que la temperatura de fusión, mire, punto de fusión es a donde sucede el cambio de sólido a líquido. Cuando hay un cambio de sólido a líquido, la primera línea horizontal se llama punto de fusión o donde se está congelando esa sustancia. En este caso es a 0 grados. Aquí la temperatura de ebullición. ¿Qué es ebullición? La segunda línea acostada. O sea, a donde se convierte de líquido a gas. ¿Cuál es la segunda línea acostada? ¿En qué temperatura sucede eso? En 100. En 100 grados. Entonces miremos que aquí está acostadita y aquí marcaría 100 grados. ¿En qué rango de temperatura es sólida esta sustancia? ¿Quién me lo dice? Empieza entre los 0 y los Ajá. 100 grados. Y los 100 grados, ahí es sólido. Aquí esta línea representa el sólido. De Miremos 10 aquí a 50 grados, profe. Ah, perdón, estoy diciendo de líquido. De 0 de a... sólido. El sólido. Ah, De ajá. 0 hacia abajo. Hacia abajo. ¿Hasta dónde están marcando aquí? Hacia menos 50 grados. Hasta Profe, pero menos ¿qué 50. pasa si está a menos? A menos de 50 A menos de 50. grados. Más abajo sigue siendo sólido. Pues sigue siendo sólido más para abajo. ¿Ya? Ya. Entonces aquí, según esto, pues según esta gráfica, él estaría en estado sólido desde menos 50 hasta los 0. ¿Por qué hasta ahí? Porque es que ahí es donde está la primera línea acostada, que es donde está el cambio de sólido a líquido. O sea que en ese rango de temperatura, desde menos 50 hasta 0, esta materia está en estado sólido. ¿Y en qué rango está en estado líquido? De 0 grados a 100 grados. De 0 grados, mire que aquí ya se cambió a líquido, esta línea representa que está cambiando a líquido, hasta la siguiente línea acostadita, que es 100 grados, hasta ahí, o sea, de 0 a 100 está en estado líquido. ¿Qué sustancia será esta? ¿Quién se congela a 0 y se evapora a 100? ¿Cómo, profe? ¿Qué sustancia será la que está? El agua. ¿Cómo? El agua. Yo digo que- El agua, esta gráfica está representando el calentamiento del agua. Está desde 0 grados que se congela hasta 100 grados, que es donde se evapora. ¿Quedó claro este segundo punto? Sí. Sí, señor. El tercero es el inverso. ¿Qué es lo que significa cuando es para abajo? Que se congela más. Se Que vuelve está, sólido.
Profe, es que un, se gra- congela más. es un gráfico de enfriamiento, mientras que este es uno de calentamiento, este es uno de enfriamiento. O sea que aquí arriba, ¿en qué estado estaría representada la materia? En gaseoso. En gaseoso. Luego aquí se condensa, acuerde que el proceso de gas a líquido se llama condensación, en esta línea horizontal, y aquí este estado sería ¿qué? Líquido. Líquido, hasta que llega aquí, se solidifica, aquí se solidifica, y luego de aquí para abajo es Sólido. 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 ¿Listo? Entonces, volvamos a responder. ¿Cuál es la temperatura de fusión? ¿A dónde se congela? Desde los 0 grados. Sí está en cero. El cero está como más arribita. Los menos 50 grados. No, menos 50 está como A por los acá abajo. -5. Más o menos como a menos 5, ¿cierto? Mire que aquí está entre el 0 y el -10, o sea que más o menos en menos 5, o sea que aquí la respuesta sería menos 5 grados. ¿Quedó claro ahí? Sí, señor. No, profe, yo no Sí, La, entendí. la señor. temperatura de ebullición, ¿a dónde se convierte en gas? Desde los 80 grados. 80 85. grados. 85 aquí. Desde los 80. 75. Desde los 75. 75 hasta el 80. No, Los no, ese 80 sería el grados. estado, ese sería el estado gaseoso. Ahí tú me estás hablando de esto. Ahí me están Ya. preguntando, es el punto de ebullición. El punto de ebullición representa esta línea acostadita. Esta línea acostadita, mire que está a, por ahí lo dijeron antes, 75. 75. Entonces aquí la temperatura de fusión sería menos 5, que es donde se congela, y la temperatura de ebullición 75, que es donde se evapora. ¿Quedó claro? Sí, Quedó señor. claro. ¿En qué rango de temperaturas es sólido? Después de los 0 grados. No, a 0 grados, él está en líquido, vea. Menos Desde los menos 15 hasta, hasta 15, los 75. menos 5, no 15. menos 5. Mire Menos que la 5, profe, dice de menos 5. Exacto. Él arranca aquí en menos 5, ahí arranca el estado sólido, hasta abajo. Aquí lo están representando hasta menos 50. Entonces el estado sólido sería desde menos 5 hasta menos 50. ¿Y dónde estaría en estado No, pero yo líquido? estoy confundiendo el estado sólido con el estado líquido. Recuerden que el sólido es la que está más abajo, el líquido el que está en la mitad y el gaseoso el que está más arriba, para que no se les olvide. Gas, líquido, sólido. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Y a dónde está en estado líquido? Pero yo creo que es de menos 5 grados hasta 75. Eso, desde menos 5, que aquí es donde se transformó, hasta 75, que es donde se evapora en gas. ¿Quedó claro ahí? Sí, señor. Y el cuarto es muy sencillo. Aquí le están dando la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. Hay que graficar, hacer estos mismos gráficos para estos casitos. Mire, aquí está el del agua, ese ya está resuelto acá arriba. No sé si no vea representar este mismo de aquí. A 0 grados se congela, a 100 grados se evapora. Tienen que hacer lo mismo para el benceno y para el alcohol. Les voy a explicar con un ejemplito aquí en el tablero para que sepan qué hacer aquí con este cuarto punto. Hay que hacer 1, 2, 3 gráficos. No sé si se está viendo ahí el tablero. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. A ver, enfoquémoslo aquí. Entonces, eso acá es la actividad 3, ¿cierto? La actividad 3 hay que hacerla así. Ahorita ya les voy a decir quiénes no hacen la actividad 2, que hay unos que yo exoneré de la actividad 2. Entonces vamos a suponer que esta línea representa la temperatura en grados centígrados. Vamos a suponer aquí que esto es el tiempo. A ver si ahí se nota. Sí. Entonces vamos a suponer una sustancia. Vamos a suponer una sustancia que el punto de fusión sea de menos 10 y que el punto de ebullición sea de, pongámosle, 60 grados. Entonces, ¿cómo dibujo yo la gráfica de calentamiento de esa sustancia? Entonces, yo puedo hacerlo aquí de 10 en 10. Entonces, aquí está el 0, aquí abajito estaría el menos 10 y de aquí para arriba estaría 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces miren lo que me están diciendo,
la sustancia, el punto de fusión es menos 10. ¿Qué sucede a menos 10 grados? ¿Pasa de qué a qué? De sólido a líquido. De sólido a líquido. Entonces, mire, yo dibujo aquí una línea horizontal en menos 10, la dibujo como por acá, representando que ahí él está cambiando de estado. Luego aquí él sube la temperatura, la sube, ¿hasta dónde? 60 grados. Hasta 60 allá arriba. Espero que me alcance hasta ahí. Vamos a suponer que el 60 quedó acá arriba. Entonces aquí en 60, hago otra línea horizontal. ¿Qué representa esa línea horizontal que está cambiando de qué a qué? De líquido a gaseoso. De líquido a gas. Y luego de ahí para arriba ya, otra vez la línea para arriba que representa el gaseo. Y de aquí para abajo, la línea que representa el estado sólido. Entonces, como lo nombro, aquí se llama sólido, aquí se llama líquido y aquí se llama gaseoso. Nada, ya le entendí, profe. ¿Ya entendieron qué hay que ver con la cuarta? Sí, yo ya estaba como toda enredada con eso. Bueno, entonces el cuarto punto es hacer esto mismo que pongo acá en este ejemplo, lo hacen con esas tres sustancias. ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces vamos a recordar aquí. Entonces, para la guía 1, recuerden que el plazo de entrega yo lo amplié hasta el 12 de marzo debido a unos inconvenientes que hemos tenido. ¿Listo? Entonces, Sí, señor. son tres actividades, la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3, que es la que vimos el día de hoy. La actividad 2, que yo exoneré a algunos por participación, exoneré a Berrío Salomé, a Espinal, a Espinosa, a Forero, a Ríos Sebastián y a Rojas Daniela. Ellos no me tienen que entregar la actividad 2. ¿Listo? De resto, me entregan, Listo, profe, gracias. de resto me entregan la actividad 1, 2 y 3. Pues los que no están exonerados de la actividad les toca entregar las 3 actividades. Y los que sí están exonerados entregan la actividad 1 y la actividad 3. ¿Quedó claro? Listo, Sí, profe. señor. Bueno. Profe, la Entonces, actividad de uno solo son preguntas, ¿cierto? ¿la actividad qué? Uno solo son preguntas. Son unas preguntitas de una lectura que habla sobre qué es la física y la química. Recuerden, esa clase la vimos hace 15 días. Profe, una pregunta. Dígame. A lo último de la guía hay una... ¿cómo se Una llama? autoevaluación. Sí, señor.